Hola, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Mi nombre es Anaid. Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, aquí se habla de libros, de música y de muchas otras cosas, así que te invito a que te des una vuelta por todo el canal y lo cheques. Para el video de hoy quería hacerles algo diferente, y es que también quería hablarles de libros, pero no quería hablarles como tal de la reseña, ¿saben? No hacerles como tal la reseña. Andaba yo viendo pues los videos que YouTube me va sugiriendo y me encontré con el canal de Laura Knox, y ella tiene un video muy bonito en el que se presenta pues su canal un poco, y también se presenta a ella utilizando 6 libros. Esta idea me gustó mucho y lo busqué, y me salió también otro video de otro canal en el que esta persona también se presenta pero utilizando 7 libros. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero hacer eso. Y bueno, una vez dicho eso, vamos a empezar este video porque siento que ya les hice la introducción muy larga. Yo también les voy a hablar de 7 libros, no de 6, porque siento que estos 7 libros como tal son importantes no solo para mí, sino que realmente siento que me definen un poco, o por lo menos me ayudaron en ciertas partes de mi vida en las que yo realmente acudía a la literatura como un cierto modo de escape. También hacerles una aclaración de que son géneros totalmente diferentes uno del otro, y hacerles la aclaración de que la mayoría de estos libros yo los leí en mi adolescencia, no los leí pues ya grande o pues ya entrada en la preparatoria o en la universidad, no, los leí en mi adolescencia. Aclarado eso, vamos a empezar. El primer libro que yo lo leí cuando tenía como, ¿qué serán? 12, 13 años. Es El clan de la loba de Maite Carranza. Está algo brillosito porque la verdad lo tengo forrado cuando yo lo presté, porque sí lo presté. Me lo arruinaron todo, me lo rompieron, incluso está roto un poco de esta parte de aquí y lo tuve que pegar. Hice pues muchas cosas con este libro, pero realmente es un libro que a mí me gusta mucho, yo le tengo mucho aprecio. Forma parte de la historia de la Guerra de las Brujas de la misma autora, Maite Carranza, una historia que yo no he terminado de leer en su totalidad, pero además de eso, porque me gusta, porque la protagonista se llama como yo, se llama Anaid. Y es algo que en su momento cuando yo lo leí me causó mucho conflicto, porque en la escuela en la que yo estudiaba varios de mis compañeros lo tomaron como burla y me empezaron a hacer bromas que no eran muy graciosas para mí, pero pues se agarraban de ahí para remarcar ciertas características físicas que tiene el personaje que yo obviamente en ese momento ni de cerca tenía. Y pues ya saben, la gente es muy cruel. Siempre me ha gustado mucho, y me ha gustado la forma en la que el personaje principal se va desarrollando. De ser una niña súper tímida, una niña sin chiste, va tomando un poco de fuerza y de seguridad a lo largo del libro. Todo por el amor que le tiene a su madre y el amor que le va generando el convivir con personas que forman parte de su clan. Me gusta mucho esa idea de que a veces nosotros podemos sentirnos un poco incomprendidos, pero no es que seamos incomprendidos, es que no estamos en el lugar correcto. Por eso es como uno de esos libros que a mí me gustan mucho, que me definen de alguna manera. Y es un libro del que casi no hablo, pero cuando llego a hablar pues me emociono porque realmente es un libro que a mí me gusta. Y bueno, yéndonos ya a otra cosa, este otro autor lo descubrí también bastante joven. Lo descubrí como a los 15 años, algo así, junto con otro que pues ahorita les platicaré. Y es un autor al que le tengo mucho cariño por la forma en la que escribe. Cuando a alguien le dicen poesía, uno tiende a decir, ay, guaca la poesía, ¿no? Piensa que solamente son poemas de amor o poemas que no tienen como mucho grado de dificultad el realizarlos. Uno de los libros que a mí me gustaron, porque fueron los primeros y fue lo que a mí me hizo querer escribir, fueron los poemas de Becker, en concreto sus rimas. Entonces yo aquí tengo todos los poemas esenciales de Becker en este libro tan bonito, es una antología. Pero lo que a mí me gusta más de Becker son sus cartas literarias a una mujer, más allá de sus rimas, porque pues sus rimas son muy bonitas, pero las cartas literarias escritas a una mujer son una de las joyitas que podemos encontrar de este autor. Si ustedes nunca lo han leído, por favor dense una oportunidad. ¿Y por qué lo relaciono conmigo? Porque simplemente llegaron en la época en la que yo odiaba la poesía, no me gustaba leer poesía, inclusive no le veía yo como gran chiste. Entonces cuando yo leía a este señor
me despertó una sensibilidad que ya nunca más me quité, y ahora me gusta mucho leer y escribir poesía, y todo gracias a este bonito libro. Obviamente el libro que yo leí no es el libro que yo leí ni siquiera lo tengo, lo leí en la biblioteca de mi escuela, pero realmente leer las cartas que escribió Becker te hacen sentir como algo diferente a la definición que uno podría llegar a tener de la poesía. Es algo muy bonito la sensibilidad que tenía este hombre al escribir, y obviamente sus rimas son muy buenas, yo siempre se las recomiendo, y creo que Becker sí sería de esos autores con los que alguien podría empezar a leer poesía y podría ver que no solamente son poemas de amor, sino que la poesía involucra muchísimas más cosas. El siguiente autor del que les quiero hablar es un autor que obviamente iba a tener que ser nombrado en este video, y estoy hablándoles de Federico García Lorca. Yo tengo esta antología con lo esencial de Lorca, que viene siendo su romancero gitano, poeta en Nueva York y demás. Pero el libro que yo leí y que no lo tengo como tal solito, pero que está aquí, es El romancero gitano. Y El romancero gitano es un libro que yo leí curiosamente muchísimo antes de haber leído a Becker. Y curiosamente, a pesar de que no le entendía mucho, porque Lorca posee una afinidad en meter tantas simbologías en sus poemas, pues a pesar de que yo no lo entendía, yo comprendía el significado, comprendía lo que trataba de decir, aunque no sabía explicarlo del todo. Es uno de esos libros a los que yo les tengo mucho cariño y que también me leí en la biblioteca en aquel momento, y que obviamente pues me gusta, es uno de esos libros que pues siempre van a formar parte de mi librero, y yo agradezco mucho tener esta antología tan bonita con todos los poemas esenciales de Lorca, pero no es un autor que yo recomendaría para alguien que quiera empezar a leer poesía, porque Lorca, como ya les decía, carga una de simbolismos, una de narrativa dentro de sus poemas, que uno ya tendría que estar acostumbrado a leer poesía, y no solamente leerla por leerla, sino a desglosarla y a ver más allá, a tratar de entender cada uno de los significados que involucra la poesía de este hombre. Después de eso, pues ustedes pensarían que ya los otros libros serían también clásicos o algo así, pero pues no. El otro libro que a mí me gustó, y obviamente pues si ustedes ven este libro, pues sí es pirata, creo que sí es pirata este libro, no estoy segura porque cuando yo lo compré, estamos hablando de 2013, por ahí, 2014, lo compré por la recomendación de una profesora que me dio clases en la universidad. Cuando lo compré en la calle en la Ciudad de México, entonces hay muchos puestos con libros piratas. Entonces sí que pues yo dudo un poco de la legitimidad de este libro, pero aún así es un libro que siempre me gustó muchísimo. Es el primer libro que yo leo como tal, después obviamente de este que es El clan de la loba, en el que podemos tener poesía y prosa a la vez, o sea, no solamente la historia, sino que viene aquí un poema bastante fuerte, bastante desgarrador, uno de esos poemas que son como muy mi estilo, muy poesía que a mí me gusta leer y que yo disfruto. Y tenemos la historia de Charlie, un chico que se enfrenta a la vida, se enfrenta a estar solo, ya no tiene a su mejor amigo porque su mejor amigo se suicidó, y empieza a mandarle cartas a alguien que él piensa que le puede escuchar y que no lo va a juzgar, y que obviamente ni siquiera va a descubrir quién es él. Entonces está relatado en forma pues de eso, como si fueran un tipo diario carta. Son una de situaciones que ustedes no pueden imaginarse, temas como violaciones, viene temas de bullying, viene el tema de el bullying a personas LGBT. Patrick, o sea, yo adoro a Patrick dentro de esta historia, y de hecho me gusta por eso, por el humor que llega a tener y por la complejidad que muestra esta historia, porque podemos ver que la vida es justo eso, y a mí me gusta por eso, por esa complejidad y por todo ese lema de vida que tiene, las ventajas de ser invisible, el que a veces no eres raro, como les decía yo al inicio de este video con el clan de la loba, sino que no estás juntándote con las personas correctas, y tampoco tiene nada de malo ser raro, y tampoco tiene nada de malo ser un marginado, y a veces somos marginados por elección, y la gente con la que convivimos
la queremos, pero eso no quiere decir que ellos nos van a querer igual. A veces la gente te quiere como ellos saben hacerlo, no como quieres que te quieran. A mí me gustaría tener la edición que tenía mi profesora que me recomendó este libro, porque no tiene a los actores. Es pues de las primeras ediciones de Ventaja de Ser Invisible que tiene mi profesora, pero pues es una recomendación que ella me hizo, que a mí me gustó, y en ese momento yo estaba pasando por una etapa en la que me sentía muy solitaria dentro de la universidad, entonces a mí me ayudó muchísimo también como a tener esa compañía, y por eso es un libro al que yo quiero mucho y le tengo tanto aprecio, y entra dentro de estos libros que a mí me definirían un poco, o que tú lo ves y dices, eso me recuerda un poco cómo es el pensamiento de Anaïd. Entonces, por eso es que le tengo tanto aprecio a este libro, aunque sea pirata. O bueno, no sé si sea o no sea, pero le tengo mucho aprecio a este libro. El siguiente libro del que les quiero platicar se llama Cómo acercarse a la poesía. Y yo no lo tengo aquí, no lo he podido comprar, no lo he podido conseguir. De hecho, creo que ya ni siquiera se publica. Ese libro yo lo leo un poco después de haber leído a Becker en la preparatoria, cuando yo tenía como 15, 16 años por ahí, y era en mi etapa de no me gusta la poesía, o ya me gusta pero me gusta leerla, no me gustaría escribirla nunca porque no es para mí. Y este libro no es un manual, de una vez se los digo, no es un manual para que tú lo tomes y empieces a escribir poemas, es más un recorrido de la autora, de esta poeta mexicana, de cómo empieza ella a tener este amor hacia la poesía, a ver la poesía en su vida cotidiana, y el relato me hizo hasta querer llorar, me conmovió mucho en algunas partes del libro, y es un libro que yo ya, que les digo, no tengo, pero que sí tengo muy presente en mi cabecita, es el acercamiento a la poesía, pero contado desde la visión de poeta al lector, de poeta a quien quiera escuchar. Entonces puede que les guste, puede que no, ya me lo dirán después. Más adelante espero hacerles una reseña de ese libro, pero pues teniendo el libro en físico, porque la verdad no lo he comprado, no lo he conseguido, pero yo espero conseguirlo pronto. Otro libro que no puede faltar y que yo creo que es de esos libros que sanamente tú lees en su momento y ya después ya no quieres volver a leer, porque sientes que si lo lees con una visión más madura lo vas a odiar, pero que en su momento amaste demasiado, es el libro que marcó a toda una generación, Crepúsculo. Así es, yo era esa niña que leía Crepúsculo en la secundaria a los 14 años, ahí me veían leyendo Crepúsculo, cuando todavía ni siquiera se anunciaba que iba a salir la película. Bueno, yo ya andaba leyendo este libro y la verdad es que me gusta mucho la idea que teníamos en aquel momento como adolescentes de pensar que estaban bien algunas de las actitudes que cometía Edward a Bella y que Bella tenía con Edward, era demasiado pasiva. Muchas actitudes que pues en su momento tú decías, ay, qué chido, ¿no? Qué romántico, lo que sea. Más que nada a mí me gustaba este libro porque era tener vampiros y tenerlos en una situación escolar, ¿saben? Más allá de todo el romance que involucra a Bella y Edward, más allá de las historias, porque tienen unas historias muy buenas cada uno de los personajes aquí. Marcó generaciones porque justamente rompió el esquema del vampiro como se tenía que ver hasta ese momento, el esquema del vampiro similar a Drácula o los vampiros similar a lo que escribía Anne Rice, que yo para empezar soy gran fan de Anne Rice. Entonces cuando yo leo Crepúsculo a mis 14 años fue un boom, porque fue como, no puede ser, o sea, esto no es como Entrevista con el vampiro, no se acerca en nada a eso, pero está muy bueno, está fácil de leer, me encantó. En el momento, les juro, yo andaba enferma y mi papá llegó y me lo dio porque me lo dejaron leer en la escuela, y así como lo están pensando, sí, me lo dejaron leer en la secundaria. Entonces mi papá viene y me lo da y yo andaba pues enferma, estaba en cama y dije, bueno, pues no puedo estar dormida siempre, entonces me puse a leerlo. Les juro que yo lo acabé ese día, incluso no dormí, yo me leí este libro y luego lo releí. O sea, fue uno de esos libros que me impactaron muchísimo. La cumbre literaria para mí en aquel momento. Es uno de esos libros que pues sí me describen un poco, porque me demuestran que puedo llegar a leer cosas juveniles y las puedo disfrutar mucho sin prejuicio alguno.
Entonces, por eso es que yo les vengo a decir, este es uno de los libros, no por las relaciones tóxicas que tiene, sino por la forma en la que se va desenvolviendo todo y la forma en la que yo acepté la historia tal cual, sin ningún prejuicio. Creo que es una de las cosas que me definen y por eso estoy aquí hablándoles de Crepúsculo, un clásico. Va a ser un clásico, van a ver, un clásico de la literatura, o si no de la literatura, por lo menos de la literatura juvenil, porque realmente impactó a muchísimas personas. Mi edición ya está viejísima, está súper amarilla y de hecho dentro de poco me gustaría releerlo y hacerles un video, no sé qué les parezca, hacerles un video de mis impresiones ya mayor, ya no mentalidad de 14, sino ya mentalidad casi de 30 años acerca de este libro. Estaría muy interesante, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Ahí se los dejo, ahí me dicen en comentarios si les interesaría. En aquel momento te daban mala fama el que tú hayas leído esto, pero que actualmente ya creo que no hay nadie que lo odie solamente por ser Crepúsculo. Creo que hasta tiene un cierto cariño la gente hacia esta obra, entonces pues sí, hay que leer sin prejuicio, siempre lo he dicho. Y bueno, el último libro, pero no menos importante, y es que yo siempre les hablo de este libro en casi todos mis videos, pero es que realmente para mí marcó un antes y un después en mi vida. Lo leí por ahí de 2015, 2016, ya lo leí bastante tarde, pero marcó mucho en mí porque yo había visto la película y después me encontré este libro también en la calle, entonces no les voy a mentir, ni siquiera, también dudo de la originalidad de este libro. La verdad también dudo de la originalidad de este libro. Inclusive ya lo he releído tanto que todos los relieves que tiene aquí en Comer, Rezar, Amar ya lo he despintado, porque realmente es un libro que sí me gusta releer y releer y releer, y lo tengo todo marcado, no solamente con frases que a mí me gustan, sino también con datos que a mí me parecieron útiles en el momento y que después retomé para capítulos de mi podcast. Si no has escuchado mi podcast, te voy a dejar aquí la lista de reproducción para que vayas y lo escuches. ¿Por qué Comer, Rezar, Amar? Cuando yo lo leo, yo iba saliendo de una depresión, yo iba empezando a entender lo que era la ansiedad generalizada. Entonces yo empiezo a leer el libro y no tienen una idea de la paz que me dio leer las ideas de Elizabeth Gilbert. Es una novela autobiográfica y tiene otra parte que es comprometida. Ya les hice yo una reseña de la segunda parte de este libro, pero como tal este libro no les he hecho nunca reseña porque siento que no puedo definirles en un solo video todo lo que te deja el libro. Y yo sé que estoy sonando como Rajesh de la teoría de Big Bang cuando dice, ese libro marcó mi vida, pero es que realmente sí, tiene muchas ideologías que yo apliqué a mi vida. Y aunque la intención de la autora no era sacar un libro de superación personal, era más bien hacer algo con lo que ella andaba viviendo, hacer algo diferente, porque ella, les digo que ella ni siquiera escribía este tipo de cosas, ella escribía novelas de acción y de todo ese tipo de cosas. Era como, wow, o sea, lo que tú has vivido ha inspirado a más personas y a mí en su momento me inspiró para continuar con mis sueños, me inspiró para continuar con mi trabajo, para no darme por vencida, para no pensar que la ansiedad o la depresión me definían. Y es un libro que realmente a mí me gusta mucho. Obviamente también viene todo este romance que ella tuvo con su marido y demás, pero creo que eso queda muy de lado porque es más un libro de amor propio. Y pues como les digo, no es como tal el libro de superación personal, porque no lo es. No es un libro que te esté diciendo toma estos 5 pasos para tener una vida mejor. No, es más, yo viví esto y te lo voy a contar. Es uno de esos libros que sí les recomiendo que lo lean. Es un bestseller, ha vendido millones de copias y pues no sé, o sea, está muy padre, y también su segunda parte está muy buena. Entonces aquí arriba les voy a dejar la segunda parte para que ustedes vayan y chequen esa reseña. Y pues nada, esos serían como todos los libros que a mí me definen. Voy a dejar este video, yo creo, en el inicio del canal, para que quien llegue a este canal vea este video como en uno de sus primeros videos, ahí le aparezcan. Creo que definir a una persona con libros es algo muy interesante, ¿no creen? ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que sí me defino con todos estos que les acabo de platicar, pero más que definirme,
creo que marcaron un antes y un después en la forjación de mi carácter. Obviamente porque la mayoría los leí en mi adolescencia. Los únicos que leí como tal en mi adultez fueron estos dos, que es Comer, Rezar, Amar y Las Ventajas de Ser Invisible. Los libros como tal pueden ayudarte a superar muchas cosas y son esa compañía, ¿no? Y para mí la mayoría de estos libros fueron una gran compañía en momentos en los que yo de verdad necesitaba a alguien o necesitaba tener ese mensaje de aliento. Yo sí les recomiendo que lean alguno de estos libros por el mensaje que tienen y que no se dejen guiar solamente por la toxicidad que puedan llegar a tener, sino que vayan más allá, que lo lean sin prejuicios y que lo disfruten, porque la literatura finalmente pues nos provoca ese disfrute. No está hecha para disfrutarse, pero sí nos puede producir eso. Eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. ¿Qué les parecieron los libros? ¿Ya los han leído? Si ya los leyeron, déjenme en los comentarios qué les pareció. Obviamente yo pude haber agregado aquí otros autores como Oscar Wilde o Shakespeare, que también son autores magníficos y que a mí me gustan y que yo puedo decir que fueron momentos clave en mi vida, pero como tal no siento que me definan tanto como lo haría Lorca o como lo haría Becker, porque fueron puntos de inflexión en mi vida y en mi vida literaria como tal. Así que, ¿cuáles son tus 7 libros que te definen o que podrías decir que son muy tuyos? Déjame en los comentarios. Si te gustó el video, por favor no dudes en darle like, suscribirte si aún no lo has hecho. Ya me dijo YouTube que muchos de ustedes no se suscriben, pero sí ven mis videos, así que muchas gracias por verlos, pero te daría todavía más gracias si te suscribes. Y nosotros nos vemos en el siguiente video, reseña, recomendación de libros, música o lanzamiento de preguntas e ideas aquí en Caminando Entre Ideas. Bye.